900 hectopascales. Vamos a observar ese pico y también el cambio en la dirección de los vientos. Esta flecha que ven aquí, que marca, por ejemplo, para Tucson, que está muy al norte, marca que el cambio en la dirección de los vientos será en julio, pero más hacia el sur empieza desde mayo, el cambio en la dirección de los vientos. Y eso se ve en las observaciones históricas de los radiosondeos. Esos no son modelos, eso se observa. Y bueno, y estos mapas ya reflejan cuál es la distribución de la lluvia en México, ¿no? De noviembre observan que hay dos momentos en que hay lluvias, en la vertiente del Pacífico, en la vertiente del Atlántico, del Golfo de México, perdón, lo que es desde noviembre hasta marzo, y luego en abril ocurre un parteaguas en el clima del país, porque en abril, según la climatología, las lluvias se establecen más que nada en la vertiente del Golfo de México, y en el resto del país generalmente permanece seco, según la climatología. Entonces forma un parteaguas. Y luego viene mayo, donde ya las lluvias empiezan a propagarse desde el sur, en junio, y en julio ya están muy bien establecidas en el noroeste, lo que se conoce como el monzón, y luego empiezan a reducirse, ¿no? Eso ya lo hemos trabajado y hemos discutido en varios trabajos. Sabemos ese pico de lluvia. El pico de lluvia, como les digo, en el monzón de Norteamérica, pues es entre julio y septiembre, pero hay un máximo que se presenta en julio en el interior del continente, luego se desplaza en agosto a lo largo de la costa, como muestran los puntos azules, y luego en septiembre hacia el sur de la península de Baja California. Es el pico de lluvia. Y este pico está más relacionado a la entrada de los ciclones tropicales. Justamente septiembre es cuando llega a su máxima latitud, porque de otro modo, como ya empieza a haber una contracción de las lluvias, pues aquí no veríamos realmente un pico, ¿no? Pero gracias a los ciclones tropicales y a las tormentas convectivas que llegan ahí es como se genera. Y lo curioso de todo ese trabajo que llevamos es que en esta zona, donde debería, digamos, el patrón observable es que en julio en el interior, en agosto en la costa y septiembre hacia la península, no observamos eso. Hay una zona donde el pico de lluvia es en agosto, cuando debería de ser en julio, ¿no? Que es una zona muy extensa. Esto también lo hemos discutido porque es una anomalía en el clima. Y eso tiene cosas muy interesantes aquí que podemos discutir las causas. En cuanto a los caudales, sucede algo similar, solo que aquí está desplazado un mes. No es que sea un mes, las observaciones están mensuales, pero ese desplazamiento es de días o semanas. Cuando se hace, resulta que es de agosto al interior, septiembre al lado de la costa, y bueno, no hay datos de caudales en el piso. No sabe, pero al menos con estos 2 meses ya podemos identificar la anomalía, ¿no? Y ya pues hay mucho que se ha hablado, no hay mucha información histórica, porque inclusive muchas ondas de calor, que es el incremento de las temperaturas atípicas. O sea, no existe una definición objetiva científica, porque en realidad cuando se habla de onda de calor, lo que se hace es ajustar una curva de distribución de probabilidades y tomar un percentil, ¿no? Pero hasta qué punto eso es adecuado o no, eso todavía tiene discusión, porque por ejemplo, el percentil de 99% puede ser, digamos, de 35 grados en Canadá, que es altas latitudes, pero 35 grados hacia México no es una temperatura realmente típica, ¿no? Y sin embargo, si hablamos de temperaturas más allá de 45 grados, tanto en Canadá como en México ya son temperaturas atípicas, ¿no? Pero bueno, eso todavía se discute mucho en la Hay bases de datos como la de Cimentar, que muestra cuántos días se han observado a través de los registros de información y cuánto es la duración de cada evento, por arriba de los 40 grados. Eso lo podemos observar en la literatura, y por ejemplo, entre 1970 y 2013 se viene actualizando, pero no se actualiza tan rápido como quisiéramos, ¿no? Hay al menos 281 registros sobre desastres que están asociados a ondas de calor. Y luego más del 60% ocurrieron justamente en México, en Sonora, el 42%, y Baja California, el 20%. En el caso de las ciudades con mayores temperaturas, está Hermosillo, fue el 33% de los casos, y Mexicali, con el 76% de los casos, ¿no? Entonces es muy común
en Mexicali, que las temperaturas son muy altas. Pero bueno, eso es un cuadro que resume lo que se ha publicado en la literatura. Y más que centrarme en los datos que aparecen aquí, quiero llamar su atención lo que ocurrió en junio de 2021, donde la temperatura en Canadá está a 45, casi 50 grados de latitud. Alcanzó 49.6 grados en junio de 2021. 900 muertes atribuidas a esa onda de calor. Le llaman el evento imposible. Hay mucha literatura donde estudian el caso, porque 49, por ejemplo, en Hermosillo, en verano, en agosto, la temperatura ha llegado a 52 grados. Pero pensar en la temperatura de Canadá de 40, eso le llaman el evento imposible. Cuando cruzaron una distribución para ver qué percentil tenía, y el doctor encontró que era 1 millón de años. O sea, por eso le llaman el evento imposible. Y eso está en revistas como Science y Nature, muy bien explicadas las causas de ese fenómeno. Y hay la atención, porque las causas relacionadas con ese evento los hemos tenido. Cuando coinciden con las sequías, el efecto se ve mucho más intenso. Y una onda de calor tiene relación con los sistemas de alta presión, esos comprimen a la atmósfera. Pero el problema no es tanto el sistema en sí, sino cuando se posiciona en una región muy amplia, se mantiene durante semanas o meses. ¿Qué es lo que hace que estén estables en un solo lugar? A veces hay un sistema de bloqueo, ¿no?, que no permite que eso desplazamiento, pero hay otras causas que no entendemos, como la entrada de calor desde el océano. Cuando el sistema está posicionado, aparte de que comprime la atmósfera, entra mucho aire cálido desde el océano, y eso hizo que las temperaturas en Canadá se incrementaran. Nosotros en Sonora tuvimos una onda de calor, y se le llamó onda de calor porque al menos cumplió varias características. Dura más de 3 días y la temperatura realmente es atípica. Por ejemplo, esta ocurrió el 4 de junio de 2016. En Hermosillo, en junio, llegó cerca de 50 grados a la sombra. Como les digo, eso es típico en agosto, no en junio. En junio todavía las temperaturas se mantienen en 30 a 35 grados. Este mapa que ven aquí son anomalías, es toda la historia de temperaturas máximas, se saca la media y para el evento se hace la resta. Y observen que Hermosillo, que es la estrella aquí, ni siquiera fue la anomalía más alta. La anomalía más alta fue en Bahía de Los Ángeles, que es esta cruz, donde fue de 12 grados la anomalía. Para ellos, por ejemplo, la temperatura de 35 grados, si nosotros le sumamos 12 grados, estamos hablando de que hubo 47 grados para ese día. El 4 de junio fue la más intensa, aunque esta onda fue del 3 al 5 de junio lo más intenso. El 6 de junio ya empezó a reducirse, hace que la ciudad, aquí en Guadalajara yo creo que anda por los 40 milímetros. O sea, si caen 40 milímetros, no está haciendo. Y esto se ocurre en ciudad
está asociada con falta de lluvia. Simplemente para resumir, lo que estamos pasando ahorita, que llevamos ya cerca de 3 años, hay una sequía intensa que alcanza inclusive esos valores que ven aquí de rojo, que son las sequías excepcionales. Este verano pasado, o sea, que prácticamente la mitad del país estaba en sequía en la época de lluvias. Actualmente este año ya no es tanto, se redujo un poco, pero sí ha habido sequía en el norte. Y eso coincide con lo que tiene que ver con las procesos climatológicos, porque se ha observado que cuando el Atlántico se y el Pacífico es fresco, son muy prolongadas porque la sequía de Pacífico son lentas, entonces y por eso son sequías muy prolongadas. Entonces no es de extrañar que estemos atravesando ya varios años de esa sequía, ¿no? Mientras que el sur, curiosamente, es más húmedo, ¿no? En este caso tenemos aquí un Pacífico fresco y un Atlántico cálido, seco en el norte, más húmedo en el sur, y cuando se revierte la señal, por ejemplo, como ocurrió en los años 20, observa que aquí el Atlántico es fresco y el Pacífico es cálido, ahí ocurrió lo contrario. Húmedo en el norte y seco en el sur. Eso estaría muy